molestando, siempre molestando, pero molestando bien, porque gente, por ejemplo, que te molesta mal, que te está llamando y que vos decís, no quiero hablar con este tipo, siempre me está llamando, o te manda mensaje por WhatsApp. Bueno, hay gente que uno lamentablemente no quiere escuchar, pero bueno, esto de mirar un video en YouTube que sea cultural, que sea divulgativo, historia, de filosofía, de matemática, de química, está todo bueno. Es una buena forma de ir cultivando el conocimiento y, bueno, ir progresando como persona también. Eh, pero bueno, sí, también está el ánimo de asombro, ¿no? Por curiosidad, que para los curiosos puede llegar a ser muy interesante y para los que tienen que rendir un examen, bueno, no sé si les gusta o no, pero tienen que de alguna manera poner el empeño suficiente para ir entendiendo los temas. Bueno, pasamos a esto. Esto es el video 69, no me voy a olvidar de poner el número, alguna vez se me olvida. 69, sí. El siguiente, en el 68, quedamos acá en esto. Pudimos procesar intuitivamente a través del diagrama de Venn por qué la fórmula es así. No lo voy a volver a repetir eso. No, vean la parte final del video anterior. La pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos esta fórmula. La vamos a dejar ahí. Vamos a borrar un poquito. Esto no me molesta, pero voy a borrar esto. Una veces uno no sabe qué borrar, pero eso no me molesta por ahora el diagrama de Venn. La pregunta sería, ¿cómo procesar esto? La probabilidad de la unión de tres conjuntos. Claro, como la pregunta fue también cuando procesamos la probabilidad de la intersección de tres conjuntos, que dije que bueno, hay que poner los sucesos futuros a la izquierda, los pasados a la derecha, y después aplicar asociativa, o sea, asociar los dos últimos sucesos del pasado, y me convertí así, asociando así, en dos conjuntos, y ahí sí podía adaptar, ¿no?, mi problema a la fórmula, de aplicarla. Bueno, eso es lo que hicimos el video pasado. Bueno, de la misma forma vamos a tener que hacer esto. Para la unión es lo mismo. Pero la diferencia es con la respecto a la intersección, que acá no hay que ponerlo, no es necesario, si uno lo quiere hacer, lo puede hacer. No es necesario poner los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha. Eso va a ser cuando tengamos que calcular las probabilidades condicionales, porque esta fórmula va a tener probabilidades condicionales ahí. Ahí sí vamos a tener que poner los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha, porque aparecen probabilidades condicionales, probabilidades conjuntas, perdón. Esta fórmula va a tener probabilidades conjuntas, ¿no?, en los términos, y ahí sí hay que poner los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha. Pero en el caso de la unión no hace falta ponerlos, en principio, no hace falta poner los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha. Esto se puede procesar igual. Lo que sí, la pregunta, como siempre, porque esta ya es la fórmula. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerle una nubecita. Esta es la fórmula que conocemos, que tenemos en la cabeza. La pregunta sería, ¿cómo calcular esto a través de esta fórmula? O sea, ¿cómo adaptar esta expresión a la fórmula que yo tengo? O sea, ¿cómo aplico esta fórmula, que es la probabilidad de la unión de dos conjuntos, a la probabilidad de la unión de tres conjuntos? ¿Cómo adapto esa fórmula a mi problema? ¿Qué es lo que debería hacer previamente para poder calcular la probabilidad de la unión de los tres conjuntos usando la fórmula de la probabilidad de unión de dos conjuntos? ¿Qué es lo que tengo que hacer previamente? Pues yo tengo acá la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Entonces, esta expresión la tengo que convertir en la probabilidad de la unión de dos conjuntos. La idea es convertir esta unión de tres conjuntos en la unión de solamente dos conjuntos, porque si lo convierto en la unión de dos conjuntos, ahí sí puedo aplicar directamente esta fórmula. ¿Qué es lo que debería hacer entonces? Pregunta.
Hola. Hola. Sí. Tengo que, Eh, digamos, si quiero usar esta fórmula es la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Pero yo tengo que calcular la probabilidad de la unión de tres conjuntos. Entonces, el objetivo, claramente, la primera chispa de razonamiento que se me ocurre en la cabeza, es cómo transformar esta unión de tres conjuntos en la unión de solamente dos conjuntos. Con el hecho de poder aplicar esta fórmula. Repito. sí. ¿Cómo puedo transformar la unión de tres conjuntos en dos conjuntos? ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque quiero aplicar la fórmula que yo tengo de la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Entonces tengo que transformar la unión de estos tres conjuntos en solamente la unión de solo dos conjuntos para poder aplicar esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para transformar la unión de estos tres conjuntos en solamente la unión de dos conjuntos? Asociativa. Asociativa. Igual que como cuando hicimos la probabilidad conjunta de tres conjuntos que se estaban intersecando. Bueno, está bien. Pusimos los sucesos futuros a la izquierda, los pasados a la derecha y asociamos los dos últimos. Bueno, acá no hace falta poner los futuros a la izquierda y los pasados a la derecha. Pero sí hay que aplicar la asociativa para transformar la unión de estos tres conjuntos en la unión de solamente dos conjuntos y poder aplicar fehacientemente esta fórmula. Bueno. Entonces, asociativa a gritos. Y acuérdense que tanto la intersección y la unión son operaciones algebraicas dentro del álgebra de conjunto asociativas. Uno puede asociar el par de conjuntos que quiere. Siempre y cuando sea todo unión, siempre y cuando sea todo intersección. Acá es todo unión, ya voy a asociar, pongámosle, puedo asociar estos dos últimos. Vamos a hacer así. Tengo esto, puedo asociar estos dos últimos de acá. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa podría hacer? En vez de asociar los dos últimos, ¿qué puedo asociar? Asociar los dos primeros. Todo primero. O, o podría ser que lo mismo porque la propiedad asociativa se cumple en la unión de conjunto, puedo asociar los dos primeros. Y eso va a dar igual. Asocie los dos primeros, los dos últimos va a dar igual. La asociatividad se cumple en la unión de conjuntos. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más podría asociar? El primero con el último. No, no puedo asociar así. Tengo que pasar por otra ley, por otro axioma, que se llama axioma de conmutatividad. ¿No? Si aplico conmutatividad, sí puedo asociar el primero con el último. La asociativa es la propiedad, bueno, entre comillas propiedad, es el argumento que me dice que puedo asociar los conjuntos, entre paréntesis, sin moverlos del lugar, sin intercambiarlos de posición con otros conjuntos, porque si los intercambio, o sea, por ejemplo, el A lo paso acá donde dice C y el C acá lo paso donde dice A, estoy aplicando lo que se llama la propiedad conmutativa. Entonces, no, si tengo que aplicar conmutativo, yo dije solamente cuántas combinaciones puedo hacer, entre paréntesis, aplicando solo asociativa. Solo asociativa son los dos últimos, los dos primeros y se terminó. ¿Me explico? Sí. Y no tengo que aplicar conmutativa. Si pudiese intercambiar, digamos, si pudiese asociar el primero A con el último que sé, y no puedo asociar así. Tengo que aplicar o tengo que pasar previamente por la conmutatividad, por la propiedad conmutativa. O sea, este, poder poner el C donde dice B y el B donde dice C. Yo tendría que hacer esto, que ahora lo voy a borrar. Entonces,
El C lo pongo donde dice B. El B lo pongo donde dice C, conmutativa. Entonces me queda así. La probabilidad de A, unión C, unión B. ¿Está bien? Y ahora sí puedo asociar el primero con el último, o sea, A con C, que es lo que dijimos antes. Entonces, bueno, ahí sí puedo hacer A, unión C, unión B. Acá recién apliqué asociativa. Acá recién apliqué asociativa. Pero tuve que pasar por la conmutatividad. Yo dije solamente de cuántas formas puedo encerrar entre paréntesis dos conjuntos sin aplicar conmutativa, o sea, sin alterar la posición de los conjuntos. Solamente dos. O asocio los dos últimos o asocio los dos primeros. Esto no, porque tengo que pasar por la conmutatividad. Esto es una observación importante. Ahora lo voy a borrar. Solamente hay dos combinaciones para asociar. O esta o esta. Esta no es lícita porque tengo que pasar por la conmutatividad. No significa que esté mal, ¿eh? Esto está bien hecho. Este argumento es sólido. Esto es lógico. Esto es verdadero. Lo que pasa es que yo pedí cuántas combinaciones, ¿no? ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer solamente aplicando asociatividad? ¿Es esta o esta? Y nada más. Ahora, si quiero hacer otra cosa, bueno, podría llegar a hacer esto que está acá abajo. Aplico conmutativa y después asocio el primero con el último. Bueno, sí, pero pasé por la conmutativa. Yo solamente dije, solamente aplicando asociatividad, ¿cuántas combinaciones hay? Esta y esta, asociando los dos últimos o los dos primeros. Se terminó el chiste. Ojo. La conmutativa y la asociativa son leyes independientes. No tiene nada que ver una con la otra. Ojo. Bueno, puedo asociar los dos últimos o los dos primeros. Asocie lo que asocie, la fórmula que yo voy a obtener ahí es la misma. Ahora sí puedo aplicar esta propiedad. Porque esta propiedad me está diciendo la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Y yo asociando convertí la unión de tres conjuntos en solamente dos conjuntos. A unión B unión C. Bueno, B unión C en esta fórmula hace la BC de B. Acá está. Y este B unión C hace la BC de B en la fórmula. O al revés. Esto hace la BC de B, ¿no? En la fórmula. O al revés, o sea, si uno de los dos primeros, una fórmula, esto hace la BC de A. Y el último, el que C, hace la BC de B. Y ahí aplico la fórmula. De cualquiera de las dos formas, como aplique la fórmula, voy a obtener la misma expresión. La fórmula va a ser igual. Asocio de una forma o de otra. Eso es lo interesante. Y esa va a ser la fórmula de A unión B unión C. No importa cómo asocie. Siempre y cuando asocie bien y aplique esta fórmula, somos todos amigos. Bueno, puedo elegir esta o esta. Voy a elegir la primera y la segunda queda de tarea. La tarea va a consistir en hacer lo mismo que voy a hacer con esta expresión, aplicando esta fórmula, claro, pero lo van a hacer con esta segunda expresión. Todo el mismo razonamiento que voy a hacer ahora, lo van a hacer con esta expresión, aplicando obviamente esta fórmula, como lo voy a hacer ahora con este segundo miembro. Esto queda de tarea. Ya lo borro. Tarea, háganlo. Algo tienen que hacer. Aparte de repasar y resolver los problemas que vamos haciendo todos los días, y además de las guías y los exámenes viejos que tienen que hacer y las dudas que tienen que aclarar, siempre es bueno hacer estas tareas que voy dejando, que no son muchas, porque la verdad estoy explicando más ejemplos y definiciones y problemas que otra cosa.
Pero bueno, la cuestión es rehacer todos los problemas que voy haciendo en los videos. Bueno, de tarea queda resolver esto, como yo voy a resolver ahora, aplicando esto, digamos, calculando esto, aplicando esta fórmula. Probabilidad de A unión B, donde, bueno, la A hace las veces de A y B unión C hace las veces de B de esta fórmula. Bueno, háganlo, lo van a tener que hacer con esto también, de la misma forma. Donde A unión B hace las veces de A y donde C hace las veces de B de la fórmula. Y aplicar la fórmula y van a obtener el mismo resultado que voy a obtener yo ahora. Esto ya lo hicimos en otros videos y en otros problemas. Lo hago porque lo estoy haciendo el repaso, claro. Bueno, algo tengo que borrar. Voy a borrar la tarea. Bueno, sí, la pregunta, ¿no? ¿Cómo calculo esto? Bueno, ya lo dije. Una vez que apliqué asociativa, la A hace la BC de A y el B unión C hace la BC de B de la fórmula. Entonces, bueno, aplico esta fórmula. Entonces te va a quedar así. Vamos a seguir por acá. Realidad de A unión B unión C. Ya lo dije, lo repito 20 veces de nuevo. Esto hace la BC de A de la fórmula. Y esto hace las veces, B unión C hace las veces de B de la fórmula. Entonces aplico la fórmula. No me queda otra. No tener lugar. Bueno, aplico la fórmula, como lo está expresado acá. Probabilidad de A. Más probabilidad de B. ¿Pero quién es B acá? B hace las veces de B unión C, según el ejercicio. Entonces va a ser la probabilidad de B unión C. Menos la probabilidad de A intersección B. ¿Pero quién es B acá? B hace las veces de B unión C, en mi expresión. Y me quedó así. Y ven, acá está la A de la fórmula, acá está el B de la fórmula, porque B unión C hace la BC de B de la fórmula, y acá, obviamente, está A intersección B, o sea, acá esto es A de la fórmula, y esto hace las veces de B de la fórmula. Estoy aplicando esta fórmula. Por eso hay que aplicar la asociativa antes para poder adaptar mi expresión a la fórmula que tengo que aplicar, si no, nunca voy a llegar a nada. Ok. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue? Y hay que calcular cada uno de estos términos. Bueno, probabilidad de A, probabilidad de A. Tengo que calcular la probabilidad de B unión C y la probabilidad de A intersección B unión C. Sí, tengo que procesar eso. Bueno. Pregunta, ¿cómo calculo la probabilidad de B unión C? De que sea B o sea C. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Probabilidad de B más probabilidad de C. No, está mal. Eso sería en el caso de que B y C sean disjuntos. O sea, que no se puedan cumplir simultáneamente. Que B intersección sea el vacío. Y la probabilidad Y de por, vacío es cero. o sea, por propiedad, si no. ¿Qué propiedad? Propiedad de B más propiedad de C menos probabilidad de P intersección C. Bien, o sea, esta fórmula de acá. Claro, Vos lo que dijiste, la probabilidad de B más C, eso es cierto, aplicando esta fórmula que estamos diciendo, que estamos relatando ahora. La probabilidad de B unión C es igual a la probabilidad de B más la probabilidad de C, siempre y cuando que la probabilidad conjunta de B intersección C sea cero. O sea, que B y C sean disjuntos, que no se puedan cumplir simultáneamente o al mismo tiempo. O sea, si este término, si A y B, por ejemplo, no se cumplen al mismo tiempo, A intersección B es vacío, la probabilidad de vacío es la probabilidad de un suceso imposible de que suceda,
Entonces la probabilidad del vacío es 0. Entonces me va a quedar así. Probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero esto tendría que ser 0 en el caso que A y B no se cumplan simultáneamente o sean disjuntos. O sea que no se cumplan simultáneamente. Habíamos dicho que A intersección B, si no se cumple al mismo tiempo, la intersección es el vacío. Y la probabilidad del vacío es la probabilidad de un suceso imposible de que suceda en el universo. Entonces la probabilidad de que suceda algo imposible es 0. Que es la probabilidad del vacío. Entonces esto vale 0 y me queda la probabilidad de A unión B, sabiendo que A y B son disjuntos, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero no sabemos si B y C acá, queriendo aplicar esta fórmula, no sabemos si B y C son disjuntos, qué sé yo, en general no son, no tienen por qué serlo. Entonces aplico directamente esta fórmula que dijimos recién. Entonces me queda probabilidad de A más la probabilidad de B. Estoy aplicando esta fórmula de acá arriba porque la probabilidad de la unión de dos conjuntos es como que este B hace la BC de A y este C hace la BC de B de la fórmula. Probabilidad de B, probabilidad de C, menos la probabilidad conjunta B y C. Bueno, ahí está, ya la procesé. Ya. Todo este término, vamos a sacar ese un poco, todo este término es todo esto. Y ahora que me queda menos la probabilidad de esto, que hay que procesarla también. A intersección B unión C. Bueno, hay que calcular esto. Y ya está. Bueno, ya la vamos, ya va tomando color, va tomando forma la fórmula de la probabilidad de A unión B unión C. Va tomando color. Para que termine de tomar color definitivamente, tengo que calcular este último término. Y ya gané. ¿Cómo proceso esto? Me queda la probabilidad de A, probabilidad conjunta, ¿no? De A intersección B unión C. Tengo que procesar eso, claro. Bueno, a ver. Es una probabilidad conjunta, ¿no? Pero acá observamos dos cosas, como lo dije en muchos videos, cuando hicimos problemas, los últimos, problemas de las máquinas también, que hacían tuercas. Tengo la intersección y tengo la unión, tengo las dos operaciones algebraicas de conjunto. ¿Qué pasa cuando tenía las dos operaciones a la vez? ¿Qué tenía que hacer? Tengo la intersección y tengo la unión en juego, en la misma presión. ¿Qué tengo que hacer? Esto como hacía las veces del por, del producto, y esto hacía las veces del más, en los números reales. ¿Qué tenía que hacer? Comparándolo con los números reales. Valga la comparación intuitivamente para entender qué es lo que habría que hacer para poder procesar eso. A intersección entre paréntesis B unión C. La intersección hace la veces del producto del número real y la unión la veces de la suma. Entonces, ¿qué hay que hacer? La probabilidad de A por la probabilidad de B más C. El hecho de que yo diga que la intersección es como el producto y la unión es como la suma no es que es un producto y una suma. Estoy tratando de analogar lo que pasa con los números reales.
pero no es un producto y una suma de números reales. La intersección y la unión de conjuntos respectivamente. Es una forma de comparar para saber intuitivamente qué es lo que tengo que hacer cuando tengo una intersección y una unión. Ah, por propiedad. ¿Qué propiedad? La de, la de A sabiendo que B por probabilidad de B. No. Puedo aplicar esta, sí, podría aplicar esta. Que puedo aplicarla, pero no quiero pasar por esta. Puedo aplicar la probabilidad de A intersección B unión C, puedo aplicar, obviamente, la definición de probabilidad conjunta, no lo dudo, puedo aplicarla. Es legal. Pero va a aparecer una probabilidad condicional acá en este término y va a ser un poquito feo. Hay una forma quizá más sutil, más fácil de que quede una expresión más holgada, más versátil. Lo dije en muchos videos y en todos los problemas que hicimos. Cuando aparece la intersección y la unión en una operatoria así, como la intersección hace las veces del por de los números reales y la unión hace las veces del más en los números reales, una forma de asemejar las operaciones, tengo que aplicar la ley distributiva. Distributiva. Cuando aparecen las dos operaciones, tengo que aplicar ley distributiva. Por eso yo decía que la intersección hace las veces del por de los números reales y la unión hace las veces del más de los números reales, como para analogarlo con algo que conozco. La ley distributiva se aplica así, ¿no? Yo tengo 2 por 3 más 5, está bien. 3 más 5 es 8, 8 por 16, pero si yo quiero, puedo hacer esto también. La ley distributiva, distribuyo el 2, me queda 2 por 3 más 2 por 5. Bueno, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, 10 más 6, 16. Bueno, otra forma. Distributiva. Distributiva. Entonces, tengo que aplicar la ley distributiva. O sea, tengo que hacer A intersección B, unión A intersección C. Por eso hay que repasar los videos. A intersección B, unión B, A intersección C. Tengo que hacer eso. Como lo hice con los números reales, lo voy a poner más acá al costado para que se vea. También lo tengo que hacer con los conjuntos. Porque la ley distributiva de la intersección es distributiva respecto de la unión. Y también la unión es distributiva respecto de la intersección, ¿no? Valga el detalle, dentro del álgebra de conjuntos. O sea, analogando lo que hacía el número real es 2 más 3 más 5. O sea, 2 por 3 más 2 por 5, 2 por 3, 6, más 2 por 5, 10, bueno, es 16, supone. Con la intersección hago lo mismo. Y la unión. A intersección B unión C. La intersección a veces hace las veces del por y la unión hace las veces del más. Una forma mnemotécnica, didáctica de entender qué es lo que hay que hacer. La ley distributiva. A intersección B, paréntesis, unión, que es la suma. Es como si fuese la suma. Es como si fuese la suma. Unión A intersección C. Lo mismo que hago con los números reales, hago con los conjuntos. O sea, esto es como si fuese la intersección del por y la unión es el más. Lo mismo que hago con los números reales, hago con los conjuntos. Distributivo. Sí o sí. Yo no lo puedo procesar. Ahora sí tengo que borrar acá arriba. Tengo que borrar. Y esta fórmula la voy a poner acá arriba para que se vea. Y borro para procesar esto que me falta. Así termino de completar la fórmula de probabilidad de A unión B unión C. Y ahí somos felices, salimos cantando, corriendo por la calle, gritando de Eureka como Arquímedes, por la ciudad de Siracusa. Vieja historia de Arquímedes, después vamos a hablar de la historia de la ciencia. Pero bueno, acá pongo la probabilidad de una propiedad. Propiedad de A unión B
es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Ya me hago un poquito más de lugar, a pesar de que luego Marino dice asociativa. Se ve que se quedó con la asociativa en la cabeza. Ahí. Hay que aplicar esta fórmula. Bueno, siempre la estamos aplicando. Entonces, bueno, aplico distributiva acá, como le hice cuenta auxiliar al costado, y voy a calcular este término que me quedó acá arriba. Porque no tengo lugar. ¿Ah? Quizá borro esto también. Que tengo mal lugar. Total, ustedes retroceden el video y ya ven todo. Listo, total. Calculo este término que está acá arriba. ¿A qué llegué? Esto es esto que está acá, aplicando ley distributiva. Háganlo. Hagan la tarea esa, ya la hice yo. ¿Qué me va a quedar? A intersección B, unión A intersección C. Bueno, esta es la probabilidad, ¿no? Que tengo que calcular, claro. Vamos a ponerlo mejor. Me olvidé de poner a P por eso. O sea, esto yo hice distributiva. A intersección B, unión A intersección C. Acá está la distributiva. Y me quedó aquello que está acá. A intersección B, unión A intersección C. Bueno, y ahora pregunta. ¿Qué tengo que hacer acá? Aplico propiedad. ¿Qué propiedad? La de A intersección B. A sabiendo que B por probabilidad de B. Acá dice unión. No dice intersección. Hay que leer bien lo que dice. ¿Qué dice acá? Acá A intersección B, unión A intersección C. Acá hay una unión. Acá tengo dos conjuntos. Y si tengo dos conjuntos unidos, ¿puedo aplicar qué fórmula? Eh, y probabilidad de A unión B. Claro, es esta. Esto hace la BCDA de la fórmula y esto hace la BCDB de la fórmula. Aplico esta fórmula. Y bueno, me queda esto. Pasarlo. Me queda la probabilidad de A intersección B más, según la fórmula, la probabilidad de B, y B hace las veces de A intersección C, menos la probabilidad de la intersección de este conjunto y de este conjunto. Y ahora, ¿cómo proceso esto? Ya sé que está la intersección acá, puedo aplicar la probabilidad conjunta, eso sí, pero no quiero aplicar la probabilidad conjunta porque aparece desgraciadamente la probabilidad condicional, que no es ninguna desgracia, pero hay una forma más fácil de poner. Acá tengo toda intersección. Todo intersección. Y acá hay un conjunto que se repite dos veces. Esta A y esta A. Se repiten dos veces. Al Pepe, por no decir otra palabra.
A intersección B, intersección A, intersección C. Como es todo intersección, se sobreentiende que esta A la voy a intersecar con esta A. Y si hago A intersección A, me tiene que volver a dar A, porque la intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. ¿Qué tiene en común un conjunto consigo mismo? Los mismos elementos del conjunto. ¿Qué tiene en común A con A? A, el mismo conjunto A. Por eso A intersección A es A. Entonces al Pepe poner 2 veces el mismo conjunto que se repite en la intersección. Bueno, entonces ¿cómo hago para poner una sola vez? Lo pongo una sola vez. Pero para argumentar que lo pongo una sola vez tengo que pasar por lo que se llama la propiedad conmutativa y asociativa. O sea, lo que tengo que hacer es formal. Lo que debo hacer es algo formal. Tengo que aplicar conmutativa y asociativa para poner una sola vez la A, que está el Pepe, que está de más. Bueno, esto de acá yo lo puedo hacer así. El C lo paso acá y el A lo paso adelante. Me queda A intersección B, intersección C, intersección A. O al revés, podemos hacer al revés. Así. En vez de pasar la C y la A así como estoy indicando, vamos a sacar la flechita que molesta, vamos a hacer esto, vamos a pasar la A delante de la B y la B adelante de la A. Entonces me queda, lo que hice antes está bien, pero quiero hacerlo así, porque me conviene según lo que quiero explicar. A intersección B es lo mismo que B intersección A por conmutativa. El orden de los factores en la intersección no altera el resultado. Y ahora voy a aplicar la asociativa acá, entre esta A y esta A. Entonces me aplico asociativa, B intersección A, intersección A, intersección C. A intersección A, intersecar un conjunto consigo mismo que tiene en común un conjunto consigo mismo, todos los mismos elementos del conjunto. A intersección A es A, y me queda B intersección A, intersección C. Listo. Y ese es el conjunto que me va a quedar para calcular la probabilidad. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ok. Entonces me queda esto o me queda esto de acá. Aplicando conmutativa acá y después asociativa acá en el medio. Y A intersección A es A, porque una intersección de un conjunto consigo mismo es A. Uy, que un minuto y medio del video, no importa. Bueno, entonces voy a borrar acá esto rápidamente y voy a poner B intersección A, intersección C. Listo, ya está. Y terminó la demostración. Y esto lo demostré en otros videos y en otros ejercicios. Listo. Esto que está acá, va acá. Y me fui porque falta menos de un minuto. Y ahí quedó la fórmula de A, unión B, unión C, toda completa. Me voy. Que les sea leve. Chau, chau.